Muy bien, alumnos, tengan con todos muy buenos días. En esta semana ya número 7, desde que hemos empezado nuestro año escolar 2021, pues vamos a tratar uno de los temas fonéticos fonológicos que justamente nosotros cometemos al momento de hablar. Es así que vamos a empezar con nuestro desarrollo del tema del día de hoy, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos fenómenos fonéticos, pues nos referimos a que como personas nosotros nos comunicamos a través de palabras y por lo tanto, al momento de nosotros comunicarnos, vamos a tener ciertos errores que de repente por el medio o la comunidad donde vivimos, porque la mayoría de personas se comunica de esa manera, muchas veces no nos damos pero ni cuenta de que estamos frente a un error fonético o fonológico, porque ya es propio de la misma idiosincrasia de una determinada ciudad, de una determinada región. Pero cuando nosotros empezamos por justamente a ver sobre lo que son estos temas de fonética y fonología, nos vamos a dar cuenta, pues, de que realmente existen y que y que nos vamos a utilizar y de repente que los hemos utilizado muchísimas veces, pero recién en estos momentos nos vamos a dar cuenta que estábamos frente a un error. Es así que cuando nosotros hablamos de los fenómenos fonéticos, pues decimos lo siguiente, que justamente son modificaciones en los sonidos que pronunciamos en el acto del habla, por supuesto. En el acto del habla pronunciamos estos sonidos, que también podríamos decir que los cambios fonéticos ocurren porque la lengua busca siempre la facilidad de comprensión y la comodidad en cuanto a la pronunciación. Y cuando nosotros hablamos justamente de fonética y fonología, nos vamos a dar cuenta que muchas veces no hay una relación lógica entre el sonido que escuchamos cuando hablamos o leemos una palabra y cómo escribimos esta palabra. Entonces, aquí vemos de que también al momento de la escritura y al momento de articular los sonidos, no hay esta relación lógica porque no corresponde entre la grafía y el fonema que escuchamos al momento de hablar. Pero eso lo vemos justamente pues, en el tema de fonética y fonología y en estos momentos que estamos tratando lo que son los fenómenos fonéticos, fonológicos, nos vamos a ir dando cuenta de todo aquello que ya habíamos estado hablando en los temas anteriores cuando veíamos lo que es la fonética. Muy bien. Entonces nosotros aquí hablamos de los fenómenos conocidos como aféresis, como el apócope, la epéntesis, la metátesis, la paragoge, la prótesis y por último tenemos a la síncopa. Cada uno de ellos nos va a mostrar que nosotros al momento de hablar vamos a suprimir sonidos al inicio de una palabra, al final, vamos a aumentar sonidos al inicio, al final de las palabras, vamos a aumentar algún sonido en el interior de la palabra, vamos a hacer un cambio de fonemas dentro del interior de la palabra. Todos estos fenómenos nosotros los realizamos al momento de hablar. Entonces, esto, los que observamos aquí en pantalla, justamente son estos fenómenos fonéticos fonológicos. Y vamos a empezar a hablar del primero de ellos, que es la aféresis. ¿Qué consiste una aféresis? Justamente, una aféresis consiste en la pérdida de la consonante o de la vocal al comienzo de la sílaba. Y nosotros utilizamos muchísimo estas palabras que les he puesto aquí de ejemplo, que en unos instantes lo vamos a ver acá, y lo hacemos sin darnos cuenta. De repente lo hemos utilizado en una u otra manera, pero no sabíamos de que era una clase de un fenómeno fonético fonológico. Por ejemplo, tenemos la palabra mamá. Muchos de nosotros suprimimos la consonante, ¿cierto? Al inicio de la palabra y decimos ama.
Muchos de nosotros, en lugar de decir papá, también suprimimos la primera consonante de la sílaba o de la palabra y decimos papá. Entonces, nosotros somos conscientes de que de repente en algún momento hemos utilizado estas palabras que observamos aquí o las hemos escuchado en otras personas, pues esto tiene un nombre conocido como aféresis, cuando consiste en quitarle la consonante de la primera sílaba de la palabra o ya sea la vocal también de la sílaba de la primera sílaba o también en algunos casos suprimimos toda la primera sílaba de la palabra. A esto se le va a conocer como aféresis. Luego también nosotros tenemos el segundo tipo de fenómeno fonético, fonológico, conocido como apócope. ¿Y en qué consiste el apócope? Pues el apócope consiste en la pérdida de la consonante o de la vocal al final de la palabra. Es decir, mayormente en un apócope pierde la vocal, ya pierde la vocal o toda la consonante o toda la sílaba al final de la palabra. Por eso lo llamamos como apócope. Hay un acortamiento, perdemos toda la última sílaba o en todo caso perdemos la vocal de la última sílaba. Observemos los ejemplos. Por ejemplo, tengo la palabra santo y en santo perdemos toda la última sílaba y decimos san, ¿cierto? Santo, san. Aquí queda un apócope. Tenemos, por ejemplo, la palabra bueno y decimos buen. En este caso, hemos perdido solo la vocal de la última sílaba. Tengo la palabra, por ejemplo, malo y pierdo, en este caso, la vocal y digo mal. Entonces, a este tipo de fenómeno fonético que consiste en perder la última sílaba o la vocal de la última sílaba de una palabra, se le conoce con el nombre de apócope. Luego, también nosotros tenemos, de cuánto, por ejemplo, aquí tenemos cuánto, otro, decimos Juan. Juan, en este caso, cuánto ha perdido toda su última sílaba y queda tan solo en Juan, así como podemos observar. También tenemos otros fenómenos, por ejemplo, la epéntesis. ¿En qué consiste la epéntesis? Pues la epéntesis consiste en la adición de un sonido en medio de la palabra. En eso consiste en la adición, es decir, nosotros le vamos a aumentar un sonido en el interior de la palabra. Tenemos, por ejemplo, la palabra aeropuerto. Es lo correcto. Pero muchos de nosotros le añadimos un sonido en el interior de la palabra, en el medio. Y decimos aeropuerto. Y aeropuerto es incorrecto, pero hay muchísimas personas que dicen aeropuerto en lugar de aeropuerto. Veamos otro ejemplo. Veamos que lo correcto es ciruela. Ciruela. Pero también escuchamos muchas veces que en lugar de decir ciruela, ciruela. Entonces estamos añadiendo también en ciruela un sonido en el interior o en el en medio de la palabra. Cuando nosotros estamos frente a estos tipos de fenómenos que consiste en aumentarle un sonido en medio de la palabra, vamos a estar pues lógicamente frente a una epéntesis, Luego también nosotros tenemos, por ejemplo, la palabra río y decimos rillo. Río, rillo. Más que todo en el Bajo Piura se mantiene en lugar de decir río, dice rillo, rillo. Aquí también vemos pues de que estamos aumentando un sonido en el medio de la palabra. Luego tenemos el otro fenómeno fonético conocido con el nombre de metátesis. ¿Y en qué consiste la metátesis? Pues justamente la metátesis consiste en el cambio de lugar de los sonidos dentro de la palabra atraídos o repelidos por otros. Es decir, dentro de la misma palabra vamos a intercambiar el lugar de las consonantes y de las vocales, o hacemos un intercambio de sílabas
en donde prácticamente estaríamos diciendo mal la palabra. Es decir, no es de que al momento nosotros de cambiar el lugar o la posición de las sílabas vamos a crear una nueva palabra. No, no sucede eso. No vamos a crear una nueva palabra, sino que al momento nosotros de transponer en otro orden las consonantes o las sílabas de una palabra, vamos a querer decir lo mismo, pero va a ser una palabra agramatical, es decir, una palabra que es incorrecta. Por ejemplo, veamos la palabra correcta que es vereda, pero muchos no dicen vereda, sino dicen vedera, ¿cierto? Ahí estamos. Observamos que en vereda, que es la palabra correcta, y luego vedera, de que justamente ha habido un cambio, una movilización de las sílabas, de las últimas sílabas. Pues aquí estamos frente a una metátesis, como podemos observar. También tenemos, por ejemplo, la palabra polvareda, que es lo correcto, polvareda, pero muchas personas dicen polvadera, ¿cierto? Polvadera. Y polvadera, pues es incorrecto, es gramatical, está mal dicha la palabra y mal escrita también en ese entonces, pues deberíamos justamente que observamos aquí que también ha habido un intercambio de sílabas dentro de la misma palabra. Por ejemplo, humareda, que es lo correcto, también en otras palabras, humareda, y unos dicen, hay mucha humadera, humadera, y humadera es agramatical, no es correcto. Entonces también con humareda y humadera vemos de que justamente hay una metátesis porque ha habido un intercambio de sílabas dentro de la misma palabra. Luego también tenemos lo que es la pedagogia, que justamente este fenómeno fonético consiste en la adición de un sonido al final de la palabra. Y nosotros, los piuranos, cometemos justamente este error fonético, es el que más utilizamos nosotros, porque al pretérito perfecto del modo indicativo, ya, nosotros justamente aumentamos un sonido al final de la palabra. Y mayormente ese sonido que aumentamos al final de la palabra es la S. Es la S lo que aumentamos al final de la palabra. Veamos ahorita cómo nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, tengo la palabra nadie. Llegué y no había nadie. Pero hay muchos que dicen llegué y no había nadie. ¿Cierto? Nadie es el final, pero dice llegué y no había nadie. ¿A qué hora llegaste? Es la palabra correcta. Pero muchos le añaden también un final, un sonido al final de la palabra y dice, ¿a qué hora llegaste? Y justamente te marchaste, te fuiste, me dejaste, me abandonaste. Todo lo decimos con ese al final. Y todas estas palabras en la manera correcta y sin ese al final. Te marchaste, te fuiste, me dejaste, me abandonaste. Sin ese al final. Pero como pueden darse cuenta, es el que más utilizamos nosotros al aumentarle un sonido al final de la palabra. A este se le conoce, pues a este fenómeno fonético, se le conoce con el nombre de paragoge. Luego también tenemos aquí fuiste, ahí está, fuiste. Luego tenemos la prótesis. ¿En qué consiste la prótesis? Este fenómeno fonético conocido con el nombre de prótesis consiste en la adición de un sonido al principio de la palabra. Es decir, le vamos a aumentar a la palabra un sonido que no debería de ir. Por ejemplo, la palabra correcta es entre, pero muchos dicen dentre, pero no es dentre, es entre. Tenemos otro ejemplo, la palabra correcta es aborto, pero muchos dicen alborto. Se dan cuenta cómo realmente cuando aumentamos un sonido, ya no al final de la palabra, sino al inicio de la palabra, vamos a estar frente a una prótesis. Entonces, ese es otro tipo de fenómeno fonético fonológico. También tenemos, por ejemplo, y por último, lo que es la síncopa.
¿Y en qué consiste la síncopa? Consiste en la pérdida de una consonante o de una vocal en el interior de la sílaba, es decir, pero en la última sílaba de la palabra. Aquí ya no vamos a perder nosotros toda la sílaba como lo perdemos en el apócope. No, acá en la síncopa lo que se pierde es la consonante de la sílaba. Nosotros en el apócope perdíamos la vocal o perdíamos toda la sílaba del final de la palabra en el apócope. Pero en la síncopa ustedes no se pueden equivocar si es una síncopa o un apócope, porque justamente la síncopa consiste en que se va a perder la consonante de la última sílaba. Vamos a verlos en los ejemplos. Por ejemplo, tenemos la palabra eucalipto, decimos eucalipto, ¿cierto? Se ha perdido la consonante. Se dan cuenta que no se ha perdido la vocal. Eucalipto, eucalipto, sin pelo decimos. Tenemos, por ejemplo, que son más trillados, más usados, como vemos que la palabra correcta es cuñado, pero muchos dicen cuñado. Lo que observamos aquí en cuñado, hemos omitido la D, es decir, la consonante de la última sílaba. Tenemos, por ejemplo, pescado, pescado, y decimos pescado. Lo correcto es pescado, y aquí dice pescado, ¿cierto? Mercado, mercado. Cuando nosotros estamos frente a este tipo de palabras que les hemos suprimido la consonante de la última sílaba, pues vamos a estar frente a una síncopa. Entonces, alumnos, estos son los fenómenos fonéticos que nosotros tenemos en nuestro idioma. Espero que les haya quedado en claro la información y nos reencontramos en nuestras clases. Espero que tengan un buen inicio de semana y justamente nos vemos. Cualquier duda que tengan en clase lo